Hola, muy buenos días a todos. Aquí estamos en vivo en este primer live con Trading Cult aquí en el canal de YouTube y también en Instagram. En el futuro lo voy a compartir en también otras redes sociales, pero por ahora empezamos en YouTube en vivo. Aquí estamos y también en Instagram. En este live de hoy quiero empezar a responder a las preguntas más frecuentes y más importantes que son sobre las condiciones aceptadas, las reglas y también los tipos de desafíos. También tenemos el chat aquí que tengo abierto. Si hay cualquier pregunta, puedes escribir en el chat y voy a responder de la mejor manera posible en vivo. Aquí entonces empezamos, somos aquí en el sitio y vamos a ver tres cosas, hoy tres cosas importantes. Primero, los tipos de desafíos que tenemos aquí y por qué lo quiero compartir, porque en las últimas videos no teníamos aquí el desafío con una sola evaluación y es muy importante porque en este tipo de desafío ahora el 1X, el HFT, los robots, todas las los tipos de estrategias, el scalping, todo está aceptado durante la única fase de evaluación, que es una gran diferencia sobre el desafío doble evaluación, donde muchas estrategias y los bots también están prohibidos, porque muchos lo han pedido, ahora lo tenemos disponible el desafío una sola evaluación y también hay el sin evaluación, que es el Pro, donde puedes comprar directamente para tener acceso a la cuenta real. Vamos a empezar con el 1X evaluación. ¿Qué tiene de diferencia? Aquí hay los tres tipos. Mira, los objetivos son un poquito diferentes porque vamos a ver eso del tipo del challenge. 10% de objetivo y 4% de drawdown diario y la pérdida máxima de 8%. Mira, con mucha transparencia, aquí el objetivo es de 8%, pérdida 5 y pérdida máxima de 10%. Entonces, 8, 5, en 8, 5, 10, perdón, y aquí 10, 4, 8. Tenemos 2% más de objetivo de beneficios durante la fase 1. Después la pérdida máxima no es de 5% la diaria, pero de 4%. Y la total es de solo 8% al lugar de 10% en el doble evaluación. ¿Por qué? Porque aquí tienes dos evaluaciones, entonces tenemos dos veces más tiempo para analizar el trading. Aquí se puede hacer rápido, se puede aceptar todos los bots, hay que cuidar un poquito más y es por esa razón. Pero como se puede ver ahora, porque hay mucha gente que ya lo utilizaron con bots, con HFT, la verdad es que la pérdida diaria máxima o total no se alcanza porque los bots son tan rápidos, entonces es mucho más fácil am, proteger la cuenta y proteger el drawdown con stops ajustados. Seguimos aquí el periodo de trading sin límite. Retiro mínimo de $100. Los beneficios aquí, ¿a cuánto van a empezar? Están hasta el 80-20, pero lo vamos a ver después. Y el apalancamiento hasta que es de 1 a 100. En el doble evaluación es de 30. Beneficio también es hasta 95. Es más grande, pero hay que elegir la diferencia. Si quieres pasar dos fases manualmente, tienes tu estrategia, perfecto. Si tienes alguno, por ejemplo, algún bot y quieres pasar la primera fase mucho más rápido y empezar directamente en vivo, tienes la oportunidad de este challenge también. Ahora las cuentas, vamos a ver las diferencias. La de 10K es de $200, 300 y la 100K hasta $600. Ahora vamos a ver el doble evaluación. Empieza solo a $30 para la cuenta de 5K. Eso es una gran ventaja para todos que quieren empezar. Era una de las preguntas, el capital mínimo. No tengo $500 para invertir. Mira cuántas cuentas tienes acceso abajo de $500. Con tu propia cuenta de trading, con $500, la verdad, y con un apalancamiento, es muy difícil hacer algo. Es posible, pero ¿cuánto vas a ganar? Vas a tener de negociar muy agresivo
Por ejemplo, si haces 100%, que es súper agresivo para empezar, $500. Ahora, con $30 ya tienes la cuenta de 100K. $100 la cuenta de 10K, perdón. $300 la cuenta de 30K. Todavía estamos abajo de 500. Y aquí para $500 tenemos 100K con doble evaluación y 1000 para el 200K. Vamos a ver otra vez qué tenemos. Mira, $200 para el de 10K, 300 para el de 30K y aquí 400 para la de 50K con una evaluación y aquí 600, un poquito más, $100 más para tener acceso a la cuenta de 100K. Los precios son súper competitivos, uno de los mejores en el mercado y también para los que quieren empezar directamente con la cuenta real, un K a $80, 119 para el 2K, como se puede ver, 250 para el 5K y 500 para el 10K. Entonces, la gran mayoría de las cuentas están accesibles a menos de $500. Seguimos entonces con el 1X. Aquí estamos. La comparación. Mira, empieza aquí el reparto de los beneficios a 50% en el primer payout hasta el 80%. Mira que las diferentes reglas, no hay nada, muchas cosas que decir aquí, pero quiero entrar en la segunda parte de la video donde vamos a hablar de una pregunta que era muy importante y después voy a volver otra vez al 1X. Para comparar aquí el 2X ya hice la video, entonces voy a poner también un link, un enlace en la descripción, pero tenemos las dos fases, los precios ya lo hemos visto, el beneficio se puede compartir hasta el 95%, el apalancamiento es más bajo, pero la verdad tienes acceso a cuentas tan grandes que es una buena cosa también ser un poco conservador. Y al final tenemos la cuenta sin evaluación. Aquí hemos visto los precios, el apalancamiento es más bajo, 20, porque hay que proteger el capital de la empresa también, de Trading Calls, porque es capital real de 1K hasta 10K aquí. La verdad, objetivo de beneficios, compras la cuenta, no tienes ningún objetivo, pérdida máxima es la misma que el doble evaluación, 5% diaria y 10% pérdida máxima, y el límite de trading es un mínimo de 3 días para analizar el trading. Ahora entonces, era la segunda pregunta que tenemos, es sobre el calendario económico. No se puede negociar y entrar en posiciones un minuto antes de que salen las noticias y un minuto hasta un minuto después. Es un total de 2 minutos. Inicialmente, y hay muchas prop firm que lo ponen a 10 minutos. Hay algunas que quieren ponerlo a 5 minutos. Nosotros lo tenemos a un minuto. Para el doble evaluación se puede compartir aquí. Mira, era la última parte que le quería compartir, pero vamos a ver sobre el tiempo. Por ejemplo, noticias aquí, arbitraje, cobertura, HFT, martingala. ¿Dónde están las noticias? Aquí están. Mira, puede mantener operaciones aquí. Lo voy a leer para que sea muy claro y voy a volver aquí en la pantalla. Aquí entonces estamos en la pantalla de la eh, preguntas frecuentes y bajamos aquí un poquito donde tenemos algunos puntos que está permitida la negociación de noticias. Entonces los traders tienen que abstenerse de abrir operaciones un minuto antes, durante también o después del anuncio de las noticias importantes. Incluye la ejecución de órdenes pendientes como stop loss o take profits o la ejecución del mercado. Sin embargo, puede mantener operaciones abiertas más de un minuto antes de la noticia restringida. ¿Qué significa? Y aquí están las noticias y también aquí vamos a ver el calendario económico. ¿Qué significa eso? Significa que no tienes que abrir una posición
un minuto antes, durante o un minuto después de las noticias importantes del calendario económico que vamos a ver aquí, que estoy compartiendo. De esas noticias, no lo puedes abrir. Si tienes posiciones abiertas antes y que tenías stop loss, take profit antes, está bien. Tampoco no hay que modificar posiciones, poner stop loss durante ese tiempo de un minuto antes hasta un minuto después. Ahora voy a subir aquí, vemos la página juntos, perfecto. Voy a verificar también que estamos todo bien con el comentario de Instagram. También aquí estamos y en YouTube estamos bien, perfecto. Seguimos así. Entonces, ¿cuál es el 1X evaluación? Aquí está el reto con una evaluación. Entonces tiene sus propias condiciones que hay que leer bien. Todas las condiciones están, los tipos de estrategias o los bots están aceptados durante la evaluación, pero después hay que cuidar. ¿Qué tenemos aquí? El apalancamiento empieza 1 a 100, pero después, cuando estás financiado, el apalancamiento se ajusta a 1 a 30. El reparto de los beneficios empieza a 50%, después el 60%, el 70, perdón, por ciento en el segundo payout y al final el 80% para el tercero y los siguientes. Primer solicitud de pago 15 días después de la primera operación, que tenemos el importe máximo. Eso es un punto también muy importante, es que el payout máximo es limitado a 6% del saldo inicial. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué significa eso? Vamos a volver aquí para hablar un poquito. Este challenge te da la oportunidad de pasar la primera fase y única fase de evaluación con cualquier bot que quieres, con HFT, con bot de scalping, con Martingala, todo está aceptado. Te da mucho más libertad para tener acceso a la cuenta real. Pero al final, a la cuenta real, también tenemos que proteger al capital de Trading Call, porque si sigues utilizando las mismas estrategias y que te funciona un día, pero el día siguiente quemas tu cuenta, no tenemos nada que ganar por los dos lados. Entonces, para evitar estrategias súper agresivas que tratan de o hacer 100% en 3 días o quemar la cuenta, tenemos una ganancia máxima de 6% del capital inicial por mes. Entonces, ah, de la cuenta por ciclo de pago, perdón, por ciclo de pago. Entonces, el objetivo de 6% ya, porque tratamos de tener una relación a largo plazo, entonces 6% por cada payout, imagínate que ya está mucho, imagínate que ya tienes, por ejemplo, 13% de tu cuenta, pero el pago máximo sería 50% de 13,000 para el primer payout. ¿Cuánto sería? Sería 6,500. De esos 6,500, solo podrías retirar el 100,000. Espero que es muy claro. Es que el máximo payout que puedes hacer por cada pago es de 6% de tu capital inicial. Los operadores que consigan 5 pagos con éxito y retiran el 10% de su saldo inicial tendrían un estatus VIP con pagos disponibles cada 7 días. Al lugar de ser de cada 15 días, se puede bajar de cada 7 días. Ahora mira, la parte que es importante es lo que quería compartir. Durante la fase de evaluación se permiten todos los estilos de negociación que incluyen los expertos advisors, los asesores expertos, todos los bots automatizados, la negociación de alta frecuencia, que se llama el HFT, High Frequency Trading o Trading de alta frecuencia, todas las estrategias. Después, cuando entras en la fase financiera, ahora el máximo de cuenta que podrías tener en valores son $400,000 y eso de consistencia, la regla de consistencia, ningún día de tu trading deberías superar el 25% de los beneficios total de tu pago.
Mira que no son 5% que tienes que negociar durante 10 o 30 días, son solo 25%. Entonces, si un día vas a hacer una gran ganancia y el día siguiente vas a abrir solo posiciones de 0.01 para retirar esta ganancia, ¿a qué sirve la estrategia? Hay que mostrar una consistencia y, por esa razón, 25% de los beneficios no tienen que superar en cada día de tu trading para solicitar un pago. Además de eso, cada operación no debe arriesgar más de 3% del saldo de la cuenta, también porque tienes un drawdown, una pérdida máxima de 400 diario. ¿A qué te va a servir de abrir una posición con un riesgo, una sola posición con un riesgo arriba de 3%? Mira que las reglas no hay como 50 reglas ocultadas. Eso no es una regla, es que puedes tener hasta 400,000. Hay una consistencia para no superar el 25% en cada día. No significa que te va a cerrar la cuenta, solo que no podrías retirar más de lo que fue lo que hiciste arriba de los 25%, el riesgo máximo de cada posición, pero no cambia nada porque también el riesgo total diario es de 4%, no es que es tan bajo como 1%, no es 3%. Y también tengo una parte de educación donde comparto la estrategia y muestro también el trading para dar también el ejemplo y no solo ver a pantallas con explicaciones. Tenemos también una parte un poco más concreta. Las estrategias prohibidas aquí están. El HFT lo puedes hacer durante la evaluación, pero después durante la fase aquí financiera no se puede. El scalping, el copy trading, los bots, abrir todo el volumen en un lado, que se llama el all-in bets, las martingalas. El trading de noticias es un otro punto muy importante, es una ventana de 20 minutos. Era una ventana de 2 minutos durante el doble evaluación, ahora es una ventana de 2 minutos. ¿Qué significa? Si tienes posiciones abiertas antes, no pasa nada. Si tienes posiciones que quieres abrir durante ese tiempo o modificar, no se puede, tampoco no es que se va mira, las violaciones pueden resultar en la pérdida del desafío y la confiscación de las ganancias, pero cuando se hace por error, también se puede hacer un soft breach y un warning, pero tampoco no se va a cerrar directamente la cuenta. Aquí están también prohibido mantener posiciones abiertas durante el fin de semana, gestión de riesgo inadecuada, el hedging entre cuentas y perfiles, todos los tipos de abusos, porque vas a tener acceso tan rápidamente solo con una fase, una cuenta grande. ah, Hay que cuidar también de la gestión de riesgo y de la gestión del dinero. Entonces, aquí están las condiciones, están escritas en este enlace que puedes ver, que es el reto de una evaluación. Tenemos todo en las preguntas frecuentes y voy a terminar aquí con el calendario económico que está aquí. El calendario económico, voy también un poco al chat, vamos a ver lo que tenemos. Perfecto, aquí está. Muy bien. Seguimos entonces con el calendario económico. Aquí están las noticias y como se puede ver, hay una diferencia entre el calendario, por ejemplo, de Forex Factory o de FX Street, es que hay algunas noticias locales, como noticias de Brasil aquí, noticias de India, pero si hago el clic, voy a mostrar solo las noticias de grande importancia. Aquí están. Y también con las noticias de triple importancia, en todo azul, hay a veces algunas noticias de India, de Canadá, aquí de Alemania, de Francia, pero mira en un día cuántas noticias tenemos. Por ejemplo, hoy solo una noticia, no hay nada. Una noticia en la mañana de China. El 11, mañana, una sola noticia, ¿ok? De los Estados Unidos. El 12, tres noticias, una de India, una de América, una de Canadá. En ese momento hay que cuidar. Es solo una
Mira que hay uno, 2, 3, 4 noticias de América que salen en el mismo tiempo y que hay que cuidar. Y tienes el warning, también la línea roja, donde te va a mostrar cuando se alcanza a una noticia importante, te va a decir, falta 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Este calendario, mi consejo es de siempre quedarlo en una pantalla o en tu teléfono para asegurar que no vas a abrir o cerrar posiciones dentro de esta ventana, porque la verdad podemos seguir mirando los días, el 13 una noticia, el 14 solo dos noticias, el 17 solo tres noticias. No es que estamos tomando, mira cuando llevo las importancias, mira cuántas noticias puede tener en un día. Podemos tener más de 10 o 15, pero son solo esas noticias que están prohibidas durante la ventana de 2 minutos, por ejemplo, en el doble evaluación o 20 minutos en el uno evaluación, pero no son tanto. Entonces, el consejo final es de siempre dejar este calendario abierto para asegurar de no tener nuevas posiciones abiertas o cerradas durante la ventana prohibida. Aquí entonces terminamos este primer live. Todavía estoy también tratando de aprender con la cámara que está aquí, mi ventana aquí también para ver los chats y la ventana que estoy compartiendo aquí, pero espero que les gustó. Si les gustó, no olvides de dejar un comentario de soporte y las preguntas que tienen ustedes para los próximos live que voy a compartir y también de darle un like y de suscribirte para tener acceso a a las videos, las próximas videos. Entonces, gracias por todos. Hasta luego. Chao, chao.